Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Estañ. Estamos hoy con el Centro Espírita Amelia Boudet, que nos traen la conferencia sobre Alexander Aksakov, que va a darnos el compañero de Colombia, nuestro compañero Álvaro Vélez. Si os parece, Paqui y José, pasamos a la presentación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes. Muy buenas tardes. Bienvenidos, queridos compañeros y simpatizantes espíritas. Queremos agradecer vuestra presencia. Como muy bien ha dicho David, se organiza desde el Centro Espírita Amelia Boudet a través de la Federación Espírita Española, ya que somos miembros de la Federación. Y hoy tenemos el inmenso placer de presentaros a un espírita ya de muchos años, muy experimentado, y nos va a hablar sobre un científico importante y, por tanto, nuestro compañero Álvaro Vélez Pareja es técnico en rayos X, es jubilado, realizó estudios de filosofía a distancia, es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la que fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, CONFECOL. Conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales. Actualmente, vicepresidente de la SEC, divulgador de la doctrina espírita y de la transcomunicación instrumental por diversas redes sociales. Es para nosotros, Álvaro, un placer tenerte aquí presente entre todos nosotros y, como ya hemos comentado, que nos va a hablar de la vida y obra de Alexander Aksakov. Cuando quieras, Álvaro. Muy buenas tardes, buenas noches, gracias a todos. Gracias a la Federación Espírita Española y al Centro Espírita Amelia Boudet de España, con quien nos guardamos muchas relaciones de mucho tiempo atrás, muchos conocidos dentro de este caminar y transitar por el movimiento espírita internacional. Un saludo de parte de nuestra institución, la Sociedad Espiritista de Cartagena en Colombia, y de miembros de la Confederación Espírita Colombiana, CONFECOL. Gracias entonces por esta oportunidad de compartir todas estas enseñanzas maravillosas que nos trae la doctrina espírita, en un sentido intelectivo y en un sentido moral. Esta maravillosa doctrina que nos marca las pautas para nuestro comportamiento, nuestro mejoramiento, progreso y conocimiento de las realidades espirituales. Y este tema se encuadra perfectamente dentro del aspecto científico del espiritismo. Recordemos el espiritismo como doctrina, sus tres grandes aspectos: ciencia, filosofía y moral. Los tres deben estar atendidos. A veces se hacen énfasis en uno de los tres aspectos, pero indudablemente debemos marchar con la integralidad de todas estas enseñanzas que nos marcan pues un camino evolutivo en un sentido personal y en un sentido social. Y hoy uno de estos personajes un poco olvidado, Alejandro Aksakov o Alexander Aksakov, el famoso investigador espírita y psíquico de Rusia. Como vamos a ver, algunos datos biográficos que nos los vamos a recordar con esta presentación que nos va a servir de guía. Entonces, vida y obra de Alejandro o Alexander Aksakov. Podemos entonces leer un poco. Alexander Nikolayevich Aksakov nació en Rapievka, Rusia, el 27 de mayo de 1832, o sea, siglo XIX. No se había publicado todavía el Libro de los Espíritus en 1857 y desencarnó en San Petersburgo, antigua Leningrado, en enero de 1903.
hijo del propietario Nikolai Aksakov. Hay que recordar pues que el apellido Aksakov era muy conocido en la Rusia del siglo XVIII, XIX, ¿no? Por eso aparecen en internet varios personajes con este apellido y a veces se confunden las imágenes, ¿no? Su padre, Nikolai Aksakov, sobrino del escritor Sergei Aksakov. Alexander fue un escritor ruso, ¿no? Traductor, periodista, editor, funcionario estatal e investigador psíquico, a quien se le atribuye haber acuñado el término telequinesis, lo que ya nos indica pues su carácter de hombre de ciencia y de espiritualidad. Dice que mientras vivía en Alemania con su esposa Sofía y publicaba sus escritos allí, comenzó a usar el nombre como Alexander Aksakov, o sea, terminado en F, no en V, para adaptarse al estilo ortográfico alemán. Y este es el nombre por el que es más conocido fuera de Rusia. Perteneció a una típica familia de la nobleza rusa. Fue consejero de Estado, doctor en filosofía, consejero personal del emperador Alejandro III, zar de Rusia. Estos pocos datos que hemos tomado de internet y de algunas obras biográficas, digamos, ya nos van dando una semblanza de la estructuración y la proyección y la importancia de este personaje que nos ha dejado muy buenas enseñanzas. En 1851, después de graduarse del Liceo de Tsarskoye Selo, Aksakov se unió al Ministerio del Interior del Imperio Ruso. En 1852, como miembro de la expedición de Melnikov-Pechersky, viajó a la región de Nizhny Novgorod para investigar el caso del movimiento local de los viejos creyentes. En 1858, ya un año después de haber sido publicado el libro Los Espíritus, recordemos que Alejandro Aksakov, algunos lo llamaron el Kardec ruso. Él empezó a conocer las obras de la doctrina espírita, ¿no? Lo invitó a unirse a la Oficina de Propiedades del Estado del Gobierno local como asesor de su división económica. Aksakov se desempeñó como miembro de la propia Cancillería de Su Majestad Imperial y se retiró como consejero de Estado, lo que le dio el derecho a ser llamado Su Excelencia Alexander Aksakov. Pero entonces hemos visto en internet que se confunden a veces las imágenes, porque esta imagen que vemos allí no pertenece a Alexander Aksakov, sino a Konstantin Sergeyev Aksakov, ¿no? Ahí vamos a leer un poco de este otro personaje que no tiene nada que ver. Incluso hemos visto que algunas portadas de libros de Alejandro Aksakov aparecen con esta imagen que corresponden a otro personaje, pues apellido Aksakov, ¿no? Él fue un crítico y escritor ruso, uno de los primeros y más notables eslavófilos. Escribió obras de teatro, crítica social e historia del antiguo orden social ruso. Su padre, Sergei Aksakov, y su hermana Vera Aksakov eran escritores y su hermano menor, Iván Aksakov, era periodista. Y vamos a ver que Iván Aksakov tenía una revista en las cuales se publicaban artículos de las investigaciones de Alexander Aksakov. Entonces se crió en una finca antes de mudarse a Moscú con su familia. Permaneció con sus padres toda su vida sin casarse ni mudarse de casa. Estudió en la Universidad Estatal de Moscú y se convirtió en miembro del Círculo Stankevich, un grupo de hegelianos rusos y primeros creyentes de la democracia rusa. Bueno, para tener ahí una cierta referencia de que la imagen corresponde a otro personaje, Konstantin Aksakov. Y el mencionado Iván Aksakov dirigía una revista, Day, la revista Day. Era periodista y crítico literario, ¿no? Alejandro Aksakov escribió sobre una gran variedad de temas. Sus artículos y ensayos aparecieron regularmente en la revista de su pariente
indirecto, ¿no? Es decir, que la familia Atsakov se multiplicó y varios se hicieron muy conocidos. Entonces aquí tenemos a Alejandro, Constantín y el último de los mencionados, Iván. No tenían un parentesco así como muy cercano, ¿no? Pero seguramente de una rama. Cuando era estudiante quedó muy impresionado por las obras de Emanuel Swedenborg, el famoso psíquico, medium y escritor y espiritualista sueco, ¿no? Emanuel Swedenborg. Esto llevó un interés que lo consumía todo por la mediunidad, ¿no? El interés de conocer todo este mundo de la espiritualidad, específicamente en sus manifestaciones físicas. Hay que recordar que Alejandro Atsakov conoció, como vamos a ver, a varias mediums de efectos físicos que abundaron en Europa. Recordemos que Europa, tanto en la época de Allan Kardec como posterior, hubo, como llamamos modernamente, un boom del mundo espiritual. Fueron programados un gran movimiento, no solamente dentro del campo de la doctrina espírita, sino movimientos paralelos, todos que vinieran a contribuir al conocimiento de las realidades psíquicas y espirituales, ¿no? Entonces, reencarnaron en masa muchos mediums en Europa y en Norteamérica, y muchos investigadores y escritores y personas que venían a apoyar todo este movimiento que acercaría a la humanidad hacia el espiritualismo, pero que dicha programación, digamos que después quedó echada a un lado por los prejuicios religiosos y por los prejuicios cientificistas de la época, porque nunca han faltado los que niegan todos estos fenómenos. Sin embargo, vamos a ver que muchos de estos investigadores conocieron obras espíritas, pero no se hicieron espíritas. Algunos sí, otros no. Y de las mediums o los mediums de efectos físicos que ellos investigaron, unos fueron espíritas y otros no. Después se independizaron, crearon otro movimiento al cual llamaron metapsíquica, de Charles Richet. Entonces era muy común que los investigadores, los sabios de la época se interesaran por la fenomenología de efectos físicos. En 1863 tradujo de Swedenborg el libro El cielo y sus maravillas y el infierno, del latín al ruso, bajo el título Acerca del cielo, el universo y el infierno, tal como lo ha visto y oído Emanuel Swedenborg. Porque Swedenborg, digamos que aunque fue espiritualista, también era místico. Sus libros y sus obras muy importantes no escaparon a un enfoque místico. Sin embargo, revelan todas estas realidades de la dimensión espiritual. Sin embargo, aquí lo importante es que Atsakov empezó a interesarse en la fenomenología mediúnica y en el espiritismo por las obras de Swedenborg. En Leipzig publicó sus propios libros. Miremos estos títulos pues llamativos, ¿no? En cierta forma familiares. El Evangelio según Swedenborg, 1864. El racionalismo de Swedenborg. El análisis crítico de su estudio de la Santa Biblia, 1870. El libro del Génesis según Swedenborg, que fueron elogiados por Dostoyevsky y Nikolai Leskov, algunos personajes desconocidos para nosotros. Ahí aparecen algunas de las obras de Swedenborg, el Apocalipsis explicado y los planetas y los ángeles. Muchas obras, porque Swedenborg escribió muchos libros, prácticamente una especie de codificación o precodificación, siendo Swedenborg uno de los antecesores o precursores del espiritismo, y él y otros. Bien, entonces vemos que a finales de la década de 1860, hacia 1860, Atsakov se hizo famoso como uno de los organizadores, junto con el profesor Butlerov, cuya fotografía vemos arriba a la izquierda,
y el zoólogo y escritor Nikolai Wagner, abajo a la izquierda, de las primeras sesiones mediúnicas en Rusia. Continuó traduciendo importantes obras espíritas, incluidas las de Andrew Jackson Davis. Digamos que a veces se cometen errores en los términos, ¿no? Porque Jackson Davis no fue espírita, él fue espiritualista. Él tuvo su vida de medium y de escritor y divulgador hacia la época de las hermanas Fox, hacia 1848. Entonces, entre los fenómenos de Hydesville con las hermanas Fox y las publicaciones de Andrew Jackson Davis, medium norteamericano, se originó ese movimiento precursor del espiritismo, que es el espiritualismo moderno. Entonces, como no había nacido el espiritismo como doctrina, entonces es un poco impreciso decir que Jackson Davis fue espírita, fue espiritualista. Entonces, tradujo estas obras tanto al ruso como al alemán. Hacia 1874 comenzó a editar la publicación mensual espiritualista Estudios Psíquicos, ¿no? Con sede en Leipzig. Sus obras más conocidas sobre el tema, el animismo y espiritismo, fueron publicadas en 1893. El libro más famoso de Alexander Aksakov. Y la famosa polémica con este otro personaje, Edward von Hartmann, filósofo alemán, científico alemán, que mantuvo con Aksakov pues, numerosas polémicas, ¿no? Así como Amadeo Domingo Soler en España, pues en su debido momento mantuvo unas polémicas en la prensa con un personaje de la Iglesia Católica, rebatiendo y publicando propuestas y contrapropuestas. Igualmente Aksakov pues mantuvo un tiempo esta polémica con el doctor, digamos, Edward von Hartmann, en la que refutó con innegable superioridad científica y a través de demostraciones incontestables las explicaciones del sabio alemán acerca de los fenómenos espíritas, el cual pretendía darles una explicación meramente biológica. Entonces, von Hartmann, desde su postura como científico, investigador, filósofo, etcétera, empezó a darle una explicación fisiológica, física, a todo lo que se publicaba en esta época, diciendo que la medicina, la fisiología, la parte de la psicología, eran suficientes para explicar que todo eso no eran sino apariciones fantasmales y que todo era producto de la mente o de el organismo de los mediums. Entonces de allí surgió el famoso libro Animismo y Espiritismo en 2 volúmenes. Fue escrito, como dice ahí, como respuesta a un folleto sobre espiritismo publicado en 1855 por el célebre filósofo alemán Edward von Hartmann, sucesor de Schopenhauer. La primera edición original en alemán fue publicada en Leipzig en 1890, lo que obligó al doctor von Hartmann a hacer una réplica en 1891, titulada Hipótesis de los espíritus y los fantasmas, donde persistía con insistencia sobre los argumentos que ya fueron rebatidos. En esta ocasión fue el sabio Karl Duprel quien se encargó de continuar con este adversario la polémica que Aksakov desafortunadamente no pudo mantener, ¿no? A causa de su delicado estado de salud. Pues por la edad y por circunstancias de salud, pues ya fue retirándose, ¿no? Pero esto llamó mucho la atención. Entonces, con Aksakov y los espiritistas y los metapsiquistas, se unieron una cantidad numerosa de investigadores, aproximadamente 80. Solamente conocemos algunos solamente de nombre, como Karl Duprel, pero no hemos leído nunca un libro de Karl Duprel, sino que sabemos que hizo parte de todo este movimiento espírita y metapsíquico
de aquella época. La metapsíquica pues intentó, digamos, independizarse del aspecto doctrinario y moral que se estaba dando al movimiento espírita. Quisieron, digamos, crear un nuevo movimiento dedicado solamente a la parte fenomenológica, lo cual también es válido. Y se distanciaron de la parte filosófica y moral, solamente la parte experimental, científica y demostrativa, y hay que reconocer que la metapsíquica como tal, pues también dio unos importantes aportes, legados a la época de la cual estamos hablando. Alsakov realizó numerosas experiencias y observaciones científicas y llevó a cabo trabajos valerosos e inéditos, trabajos enmarcados dentro del dominio del espiritismo experimental. Recordemos que la palabra espiritismo entonces dio para diversas interpretaciones, porque para nosotros está claro que cuando se dice doctrina espírita o espiritismo, es el codificado por el maestro Allan Kardec y sus continuadores y autores clásicos. Pero la palabra espiritismo también es tomada como mediumismo, ¿no? Evocación de espíritus, fenomenología. Y pues la palabra entonces por eso tiene, digamos, tantas polémicas y detractores, porque no conocen el aspecto doctrinario que nosotros conocemos, ¿no? A pesar de tanta divulgación que se ha venido haciendo durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, los cuales fueron posibles en gran parte gracias a la inestimable colaboración de la medium Eusapia Paladino. Recordemos que Eusapia Paladino, Elizabeth Desperanz, Eva Charrier y muchos otros medium de efectos físicos predominaban las mujeres, por supuesto, allí en esta fenomenología, pero también importantes caballeros como Daniel Douglas Home y muchos otros. Centenares de ellos fueron investigados por toda esta pléyade de investigadores europeos que dieron testimonio, digamos, podríamos decir, y afirmaciones desde la cátedra de que todo esto había sido realidad. Y valga el momento para recordar que también se cometieron fraudes y que algunos medios de esto, que eran personas imperfectas, digamos, como todos los que estamos aquí en la Tierra, digamos que había momentos en donde no eran capaces de producir fenómenos de materializaciones, telequinesis, efectos físicos, y también aprendieron a hacer ciertos trucos. Y algunos investigadores, y por eso se volvieron más escépticos, descubrieron estos trucos, estas farsas, para subsanar cuando no se producían los fenómenos auténticos. Entonces, esto hizo que muchos prestigiosos hombres de ciencia de esa época terminaran por completo de desacreditar la mediunidad, desacreditar el espiritismo y la propia metapsíquica, y siguieron haciendo sus publicaciones en contra de todo este movimiento. Es decir, que se cometieron muchas fallas, ¿no? Muchos errores y aciertos también. En Europa, Alsakov se hizo conocido por su estudio del caso de la medium británica Madame Elizabeth Desperanz, a quien más tarde elogió como una persona honesta, sincera y misteriosamente talentosa. Este aspecto de su trabajo ha sido bien documentado en la historia del espiritualismo de Arthur Conan Doyle, otro de los que se acercó al espiritismo y a la metapsíquica. Alsakov también investigó a la medium psíquica napolitana Eusapia Paladino, que también fue investigada por el famoso César Lombroso. Es decir, que Eusapia Paladino, Elizabeth Desperanz y otros de esa época viajaban por los países de Europa, eran invitados, incluso eran alojadas en las casas de los propios investigadores, como pasó con Florence Cook en Inglaterra, y todos estos investigadores, los fenómenos de materializaciones de Cathy King,
William Cruz la estuvo investigando durante 2 años, tomó centenares de fotos de estas materializaciones, invitaba a otros científicos de la época a presenciar los fenómenos y unos quedaban satisfechos y otros insatisfechos. Entonces, estuvo un largo tiempo con Eusapia Palladino. Las famosas levitaciones parciales o totales de mesas, muchas fotografías quedaron. El famoso caso de una desmaterialización parcial de una medium, que en este caso contrario a las materializaciones, por acción de los espíritus operadores, se podían producir desmaterializaciones parciales. Fue un caso muy extraño, pero que Alejandro Arzakov escribió un libro sobre este caso. Y aquí unas famosas fotografías de las materializaciones con la medium británica Elizabeth Desperance. Digamos que fueron materializaciones muy completas y fenómenos de aportes, apariciones, telequinesis, psicoquinesis, etc. Mencionamos así brevemente algunas de las obras de Alejandro Arzakov, como por supuesto Animismo y Espiritismo, 2 tomos, un caso de desmaterialización parcial, en donde él presenció la medium fue desmaterializando la parte inferior de su cuerpo por un momento. El Evangelio según Swedenborg, el libro de la Génesis según Swedenborg, el racionalismo de Swedenborg. También empezó a editar la publicación mensual espiritualista en la publicación Estudios Psíquicos y algunas otras obras poco conocidas. Arzakov indudablemente pues fue el traductor de los libros de Allan Kardec al ruso. Por lo tanto, Arzakov también se caracterizó por ser un traductor, era políglota. Entonces tradujo al ruso y al alemán obras de Andrew Jackson Davis, el famoso psíquico, divulgador e investigador norteamericano. Andrew Jackson Davis se acercó a las hermanas Fox, fue visto con recelos por la familia Fox. Hubiera sido fructífero que se hubieran unido, pero se dieron todas estas reacciones muy humanas, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en internet Alexander o Alejandro Arzakov con una foto que no es exactamente la de él, sino de otro Arzakov. Pero bueno, resulta muy parecido. Cabe destacar su informe dirigido a la comisión de profesores. También existió un grupo de investigadores que se unieron en la época de la metapsíquica, que produjeron un valioso documento del manifiesto de estos investigadores que, digamos, firmaron aproximadamente 70 u 80 investigadores que asistieron a todas las sesiones de efectos físicos, y algunos al final se negaron a firmar ese manifiesto, ¿no? También existió esta comisión de profesores que se reunieron en Milán, 1892, a fin de atestiguar la veracidad de los fenómenos observados en la oscuridad, tomando en consideración las apreciaciones del no menos famoso criminólogo César Lombroso, el cual confesó a esta comisión su honestidad y su compasión hacia sus actitudes anteriores, según carta dirigida al profesor Ernest Giolfi. Bueno, también recordar el aporte de César Lombroso, quien era incrédulo. Con la famosa medium Eusapia Palladino, sus amigos lo invitaron numerosas veces a que asistiera a las sesiones, y él, pues, un profesional muy reconocido, uno de los padres de la criminología, César Lombroso, accedió a asistir a esa famosa sesión de materializaciones de la medium Eusapia Palladino, quien, como era aficionada al licor,
precisamente esa noche llegó alicorada a la reunión. El profesor Lombroso amenazó con retirarse, pero sus amigos lo convencieron y Eusapia, desafiante, le dijo: profesor, yo soy capaz esta noche de traer a su propia madre. Entonces, casi como que en insulto y burla, pues él accedió a quedarse. Ella quedó allí tendida en ese trance profundo, digamos que se produjo el fenómeno de la materialización de la madre de César Lombroso, quien le habló en un dialecto materno que en el momento, pues al parecer nadie entendió, pero él sí entendía el dialecto de su propia madre, y a partir de allí Lombroso pues creyó y se convenció y se dedicó a investigar y a escribir a favor de toda esta fenomenología. En esta comisión de profesores, además de Atzakos, participaron el famoso Giovanni Schiaparelli, director del Observatorio Astronómico de Milán, Carl Duprel, doctor en filosofía en Múnich, Angelo Broferio, profesor de filosofía, Giuseppe Gerosa, profesor de física en la Escuela Real Superior de Agricultura de Porcini, Ermacora, profesor de física, Giorgio Finzi, profesor de física, el profesor Ercole Chiaya, Charles Richet, profesor de la Facultad de Medicina de París y director de la revista científica, y César Lombroso, célebre criminólogo italiano. Valdría la pena que investigáramos, ¿no? Porque aquí apenas mencionan unos cuantos allí representados con sus fotografías, pero vemos que estos investigadores del espiritismo y la metapsíquica en ese tiempo, digamos que no eran cualquier persona, eran personas muy bien estructuradas, académicos, investigadores, científicos, profesionales, físicos, matemáticos, médicos, fisiólogos, etcétera, y que desafortunadamente pues algunos, viendo algunos casos de fraude que, como dije anteriormente, sí se dieron, le dieron la espalda a todo este movimiento. Entonces, coincidieron, como dije al principio también, la reencarnación de docenas de mediums, de efectos físicos y de otra categoría, efectos intelectuales, y centenares o docenas de investigadores que vinieron dentro de esa gran programación que el mundo espiritual superior elaboró para la Europa de ese tiempo, pero que no tuvo el efecto contundente que se esperaba por el prejuicio científico de los que negaban, que pedían pruebas, los prejuicios de la iglesia, prejuicios religiosos, y también por la desinformación que la prensa, desconocedora de toda esta fenomenología, lo enfocó todo por el tema del misterio, el terror, los fantasmas, los espectros, las sombras que se manifestaban. Y esto creó en la mentalidad de Europa la idea de que todo esto estaba mal, todo esto era prohibido, era algo peligroso, misterioso, tenebroso, y pues no se dio, digamos que el resultado que se esperaba. Sin embargo, pues muchos continuadores, digamos que llevaron a cabo otras investigaciones sobre los fenómenos de mediunidad de efectos físicos y mediunidad de efectos intelectuales. Pero no podemos negar que todos ellos se nutrieron del libro de los medios, porque hasta entonces y hasta hoy no existe un tratado más completo que explique toda esta fenomenología anímica y mediúnica como consignó Allan Kardec con toda su estructuración científica y cultural en el libro de los medios y en la codificación en términos generales, ¿no? Algunas frases de Alejandro Aksakov, digamos que nos dan una idea de su pensamiento.
En el prefacio de su obra principal, citada anteriormente, escribe: no puedo hacer más que afirmar públicamente que he visto, comprendido y sentido. Y cuando centenares, millares de personas afirman la misma cosa acerca de estos fenómenos, a pesar de la infinita variedad de particularidades, la fe en este tipo de fenómenos se impone. Por supuesto que nosotros entendemos que se trata de una fe razonada, porque la fe ciega y la fe dogmática deja un vacío y no convence a nadie, pero ya este es un tipo de fe, una creencia firme, porque se ha comprobado esta fenomenología y a la luz de la ciencia, a la luz de la razón y a la luz del sentido común también. Por tanto, no puedo lamentarme de haber dedicado mi vida a la consecución de este fin, aunque haya sido inducido a ello por voces impopulares e ilusorias según la ciencia ortodoxa, pero que yo bien sé que son más reales que esta ciencia. Y si he tenido éxito por mi parte al aportar, aunque solo sea una piedra al levantamiento del templo del espíritu, que la humanidad fiel a su voz interior edifica con tanto trabajo a través de los siglos, esa será para mí la única y más alta recompensa a que puedo aspirar. Recordemos pues que la ciencia oficial y la ciencia ortodoxa siempre ha sido reacia a toda esta fenomenología y al caso del espiritualismo en general, porque quieren aplicar el mismo método que aplican al mundo físico, al mundo material, a las realidades espirituales, y hay allí una diferencia. Y por su lado, la ciencia, que es importante, es valiosa y es la que nos ha legado todo el progreso y la tecnología aún hasta nuestros días, siguen su camino, siguen funcionando como algo importante, algo valioso, y tienen sus propias leyes. Y lo que se llama la ciencia oficial, la ciencia ortodoxa. ¿Qué vemos en todos estos procesos liderados por Arzakov? Que estos hombres valerosos, a pesar de su formación científica, sí se interesaron por la espiritualidad y no tuvieron temor a enfrentar todas las críticas, los señalamientos. Muchos perdieron sus puestos, sus trabajos, sus cátedras, cayeron en el ridículo. Otros dijeron que habían sido engañados, pero vemos que muchos siempre presentaron, se puede decir, que pruebas de toda esta fenomenología. Sigamos entonces de sus propias palabras. Unas palabras más al final de mi vida. De alguna manera me pregunto si verdaderamente he hecho bien al consagrar tanto tiempo, trabajo y esfuerzo al estudio y la propagación de todos estos fenómenos. ¿No habré equivocado el camino? ¿Habré estado persiguiendo una ilusión? ¿Habré sacrificado toda una existencia sin que nada justifique o retribuya las penas que ha comportado? Hasta aquí, estos no son más que los túmulos plantados a lo largo del camino, que un futuro quizá muy lejano sustituirá por columnas de granito. Entonces, llega un momento en que todos estos investigadores sintieron como un vacío, como un desánimo por los rechazos, por no haber logrado lo que ellos hubieran deseado para la ciencia de ese entonces. Otros se mantuvieron, digamos, seguros de lo suyo. Esta frase no quiere decir que él dudara, ¿no? Porque todo lo demás indica que él sí tuvo esta seguridad. Así, yo no vengo a afirmar con insistencia que cada uno de los hechos que relato se haya producido exactamente tal como se describe, ya que no existe caso alguno que no se preste a objeción. Es decir, todos los fenómenos podrían tener objeciones, pero esas objeciones podrían venir de los que estuvieron presentes en las sesiones de espiritismo, de materializaciones, de metapsíquica,
y no muchos otros que desde lo lejos, sin haber asistido nunca a una reunión, las criticaron. Más insisto sobre el tipo de hechos, es decir, la esencia. Sé que existe y esto me basta para admitir las variantes. Véanse los hechos de telepatía probados y seleccionados con tanto celo por los infatigables trabajadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. El tema de la telepatía fue finalmente corroborado por otra disciplina científica que surgió posteriormente, que es la parapsicología clásica, que a través de pruebas experimentales y resultados estadísticos demostraron que sí existía un fenómeno llamado telepatía, la telequinesis, la psicoquinesis, la precognición, la retrocognición, la clarividencia, con los aportes de Joseph Van Rijn desde la academia, desde la Universidad de Duke, y el grupo de investigadores que trabajó con Joseph Van Rijn nos legaron a la humanidad esa valiosa herramienta llamada parapsicología, la parapsicología clásica. Porque después el término de parapsicología hoy lo toman para tantas otras cosas, de que cualquier persona que coge una grabadora y se va por allí a un cementerio a grabar voces, ya se llama parapsicólogo, o una persona que va a una casa donde hay manifestaciones perturbadoras de espíritus obsesores, por ejemplo, entonces ya se llama parapsicólogo, pero no es la parapsicología clásica. Y así, estos términos, digamos que son mal utilizados. Véanse los hechos de telepatía probados y coleccionados con tanto celo por los investigadores y trabajadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. Han convencido a la masa en absoluto, y todavía menos a la ciencia. Les hace falta tiempo, como les ha hecho falta para el hipnotismo y para los hechos que relato en este libro, hará falta todavía más. Pero entonces no había surgido la parapsicología cuando Aksakov, digamos, dijo estas palabras. Entonces, el espiritismo le debe mucho a Alejandro Aksakov por su preciosa contribución a la demostración de la realidad de los fenómenos espíritas. Aquel que lea la obra Animismo y Espiritismo verá la importancia del trabajo realizado por este célebre sabio que ha dedicado toda su existencia terrestre a demostrar que algo existe más allá de la materia y a demostrar la supervivencia del alma, ¿no? Y por supuesto, no solamente la supervivencia, sino la comunicabilidad, la acción de la mente, la acción del espíritu sobre el pensamiento y sobre la materia, como muy bien lo explica el maestro Allan Kardec en sus obras. Y entonces este personaje, ya un poco más conocido por nosotros, Pierre Gaëtan Leymery, contemporáneo y sucesor al mismo tiempo de la obra de Allan Kardec, escribió a propósito de esta obra, la de Aksakov, y dice así: conforme a un acuerdo con el señor Alexander Aksakov, he asumido la responsabilidad de publicar en lengua francesa su obra, conocida en el extranjero con el nombre de Animismo y Espiritismo. El filósofo bávaro Karl Dupré me ha recomendado esta obra como imprescindible para todo investigador concienzudo. Soy de la misma opinión. Entonces, indudablemente consagró su existencia al espiritismo y esta famosa frase de Aksakov, con la cual concluimos la exposición, ¿no? No existe mejor empleo de la vida que tratar de probar la naturaleza trascendente de la existencia humana. Aksakov consagró su existencia a difundir el espiritismo. Podríamos decir que más que difundirlo, a investigar la fenomenología de la cual hemos hablado.
En el último año de su existencia, paralítico y ciego, dedicó las pocas fuerzas que le quedaban a propagar la ciencia espírita. Entonces nos quedamos con esta famosa frase que dice, más siempre creo tener la misma respuesta. Para emplear una existencia terrestre, no puede haber tarea más elevada que la de probar la naturaleza trascendente del ser humano, llamado a un destino mucho más sublime que la existencia física. Entonces, amigas y amigos, concluimos la exposición de hoy. Si hay alguna pregunta, algún aporte, aquí a su disposición. Muchas gracias, Álvaro, por presentarnos a este científico que, como bien dices, pues no son todos los espíritas los que tenemos un conocimiento profundo de este hombre y de su inmensa labor. Muy bien, gracias, David. Gracias a todos, a la Federación Espírita Española, el Centro Espírita Amelia Boudet y a todos los demás compañeros que veo aquí, que como Ramón y tantos otros que a veces nos vemos en otros canales. Gracias por esta oportunidad y desearles pues que tengan una feliz noche, que seamos llevados, como siempre acostumbro a pensar, en la hora del sueño del cuerpo físico, nuestras almas, nuestros espíritus sean llevados por nuestros guías a ciertos aulas en el mundo espiritual que nos sigan esclareciendo y ampliando pues todos estos conocimientos. Y bueno, aquí a la orden para futuras oportunidades. Vale, pues gracias. Simplemente agradecer a Álvaro la exposición. La verdad es que siempre nos va bien ese complemento, ¿no? Ver los precursores, ver el movimiento actual desde dentro, desde fuera del espiritismo, porque nos da una visión más global, ¿no? Nos complementa mucho lo que ya conocemos con Kardec. Felicitarte, agradecerte, esperamos que hayas disfrutado de estar este ratito aquí virtualmente en España. Y aquí tienes pues compañeros y amigos pues que desde la fraternidad, desde la unión, no pretendemos otra cosa que establecer aquellos lazos y aquellas relaciones tan necesarias entre todos los que estudiamos la doctrina y que intentamos practicarla. Muchas gracias.